Muy queridos amigos y hermanos en Cristo, queremos estar con ustedes en esta tarde del Viernes Santo para dirigir nuestra mente y nuestro corazón a las 7 palabras de Cristo nuestro Señor que Él pronunció en la cruz antes de morir. Estas palabras pronunciadas por el Señor hemos de recibirlas de acuerdo con esa otra afirmación de Jesús: mis palabras son espíritu y vida. Por eso los invito para que nos dispongamos a acoger en nuestro corazón y en nuestra mente cada una de estas palabras dirigidas por sacerdotes de nuestro presbiterio, para que ustedes encuentren allí la palabra de Jesús, que es vida, que es sabiduría, que es luz, que es enseñanza. Vamos a iniciar este sermón con la primera palabra, esa que nos presenta San Lucas en el capítulo 23, versículo 33 y 34, donde nos dice: al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suertes. Hasta aquí esta primera palabra del Señor. Una palabra admirable, una palabra del corazón de Cristo. Porque, ¿qué dice? ¿Qué le dice a su Padre? En primer lugar le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dirige para pedirle al Padre que perdone a esas personas que lo están violentando, que lo están agrediendo, que lo están calumniando, que lo están azotando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense, es Jesús, no el que perdona, sino que es que busca que el Padre los perdone. Y por eso esto nos llama la atención y nos hace pensar en toda la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Especialmente recordemos esa parábola del hijo pródigo, en donde el hijo vuelve a la casa de su padre y el padre lo recibe con todo su amor y su bondad. La Sagrada Escritura nos presenta en varias ocasiones esa afirmación: Dios es rico en misericordia y lento a la cólera, lento a la ira. Por eso Jesús nos muestra esa misericordia y se dirige a ese Padre misericordioso. Pero Jesús también, como lo dijo al apóstol Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús entonces también perdona. Al pedir el perdón a su Padre, Jesús está perdonando también. Con la súplica, con la intercesión, pide, Él mismo perdona. Lo hace porque perdona. Y por eso entonces encontramos también allí ese corazón misericordioso, que es el de Dios, el corazón de Dios que Jesús nos manifestó lleno de misericordia y de amor con toda su vida, sus acciones milagrosas aquí en la tierra, con todas sus palabras de perdón, de misericordia, de compasión, con su mirada llena de amor, de ternura. Jesús es misericordioso porque también, como Dios, pide perdón a su Padre y Él mismo perdona. Pero por otra parte podemos seguir mirando esta palabra: a los que no saben lo que hacen. Evidentemente Jesús pide por aquellos que lo están agrediendo y que lo están violentando en esos momentos de su pasión. Pero pensemos en lo siguiente: no solamente por ellos, sino por todos nosotros. En el libro del profeta Isaías se nos dice que ese que iba a ser Jesús después, el siervo de Yahvé, cargó sobre sus hombros con todos los pecados de la humanidad e intercedió por ellos.
Por eso Jesús cumple esa palabra de Isaías y experimenta ese perdón de Dios en sí mismo, no porque Él hubiera pecado, sino porque lleva los pecados del mundo. Y finalmente pensamos en esta otra frase del Padre Nuestro, esa petición que le hacemos con tanta frecuencia. Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense aquí qué es lo que le estamos pidiendo al Señor, que nosotros perdonemos a los demás como Dios nos perdona. Y esa es la condición para que Dios nos perdone. Es decir, tenemos que parecernos a Dios en su perdón, de misericordia, de amor, en ese perdón que es manifestación del amor de Dios y que nos invita a poner en práctica con nuestros hermanos. El perdón que busca el bien, el perdón que no se deja llevar por la ira, por la venganza, por el rencor, el perdón que es paciente, el perdón que quiere restablecer las relaciones con los que nos ofenden. Jesús dijo que hay que perdonar 70 veces 7, se lo dijo a Pedro y nos lo dice a nosotros porque ese es el procedimiento también de Dios nuestro Señor. Que esta palabra, queridos hermanos, nos ilumine y nos ayude, en primer lugar, a percibir el perdón de Dios para con nosotros, el perdón de Jesús por nuestros pecados, y nos ayude y nos enseñe y nos dé la gracia para poder perdonar a los demás con el mismo perdón con el que Dios nos perdona. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículos 39 a 43, nos cuenta que estaban dos malhechores crucificados con Jesús. Los dos estaban sufriendo terribles tormentos. Estos malhechores tenían próxima la muerte y de la manera más cruel que existía, pues seguramente sus delitos ameritaban esta muerte de cruz. También el Evangelio nos cuenta que cada uno de los malhechores reaccionó a esta situación de una manera diferente. El primero de los malhechores se dejó llevar por la soberbia, por el egoísmo, por la arrogancia. Este se une al grito de la multitud y repite los insultos contra Jesús. Este malhechor cae en la trampa de la desesperación, acusa a Dios y sirve de instrumento del mal para tentar a Jesús en el momento de la cruz. Jesús había llegado a la cruz obedeciendo la voluntad del Padre, y el malhechor le grita: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Por el contrario, el otro malhechor, el que comúnmente conocemos como Dimas, tiene una actitud diferente, reprende y cuestiona a su compañero. Fijémonos en la pregunta: ¿ni siquiera temes a Dios? Esta pregunta implica ya una profesión de fe. Cuenta el Evangelio que la pregunta de Dimas va acompañada de un reconocimiento humilde de sus culpas. Incluso se anima a defender a Jesús y luego le hace una súplica sincera llamándolo por su nombre. Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Esta confiada petición solo pudo surgir de un corazón que se sintió mirado, reconocido, amado, que se sintió perdonado por Jesús. Y lo mejor de esta oración del ladrón arrepentido es la respuesta que recibe, una gran promesa hecha por el mismo Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra es una enseñanza hermosa para nosotros, porque el Evangelio nos recuerda que el Dios en el que creemos es un Dios cercano, que no se aparta de nosotros aunque seamos pecadores. Es un Dios dispuesto a buscarnos una y otra vez, a mirarnos con misericordia y a recordarnos siempre que somos sus hijos y que en Él podemos abandonarnos siempre, con mayor razón en las horas difíciles de nuestra existencia o cuando sentimos que todo está perdido. Además, creo que hoy tenemos la gran oportunidad de examinar nuestra vida y poder revisar a la luz del Evangelio
¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones diversas que atravesamos a diario? Pidámosle, queridos hermanos, en este Viernes Santo al Señor, que nos libre particularmente en estos momentos difíciles que atraviesa la humanidad, de la tentación de ser egoístas, de la tentación de caer en cuestionar o culpar a Dios. Que el Señor nos libre de querer la respuesta, o mejor, querer encontrar siempre la respuesta a un porqué que experimentamos con las situaciones de nuestra vida, los dolores, las angustias, sino que más bien este momento sea la oportunidad para que nosotros podamos experimentar el amor y la misericordia de Dios que nos muevan a la fe, para que siempre como el ladrón arrepentido podamos reconocer nuestras faltas, podamos acudir al amor generoso de Dios y que cada uno de nosotros, mirando el futuro con esperanza, como lo hizo este ladrón al que popularmente le hemos dado el apelativo de bueno, y que realmente podamos aprender de él y decirle al Señor esta oración: Señor, aquí estoy. Tú que escuchaste la oración de un malhechor y lo hiciste santo en el último momento de su existencia, permíteme comprender que la eficacia de mi oración radica en la sinceridad con que te hablo, en la contrición que hago de mis pecados y en la fe que me lleva a abandonarme confiadamente en ti. Permíteme en todos los momentos de mi existencia preguntarte qué debo aprender, qué bien puedo sacar de cada experiencia por difícil que parezca. Enséñame a tomar la decisión de confiar en ti y a recordar siempre que contigo la esperanza nunca muere. Enséñame hoy a reconocer que la cruz se convierte en el trono desde donde tú reinas con la fuerza del amor, para que, sintiéndome amado por ti, me anime a ser instrumento de amor para otros y portador, con obras concretas, con obras de misericordia, de la caridad que de ti hemos recibido. Que el Señor nos ayude también a ser instrumentos de la misericordia y a experimentar en nuestra vida a Jesús que reina, el reino de nuestro Dios entre nosotros. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre. Vemos como la vida cristiana no es solo un continuo pensar y hablar del cielo. Allá están sí también nuestros principales intereses, pero precisamente porque es así y allá nos dirigimos, debemos en tanto atender bien a nuestros deberes aquí en la tierra. Y Jesús, como hijo humano de una dolorida mujer que se hallaba al pie de la cruz, tenía deberes humanos y los atendió cuidadosamente, encomendando a aquella buena y amante madre al discípulo amado. Y su resignada pero dolorida madre lo necesitaba. La más favorecida de todas las mujeres fue también la más afligida. Y recordemos lo que dijo Simeón: una espada traspasará tu alma. Y en estos momentos la espada estaba clavada en su alma. ¿Hasta qué punto era atenuado su dolor por la esperanza? No lo sabemos. Él que procuró poner la esperanza de la resurrección en los corazones de sus discípulos, siempre que hablaba en su muerte, ¿no lo habría hecho también con su amada madre? Es muy probable. Y la Virgen María creía una manifestación de esta fe era hallarse casi sola junto a la cruz, mirando con ojos de compasión, de misericordia, y con esos ojos agradecidos los sufrimientos de su amado Hijo. Habría tantas miradas de odio, de incomprensión, de venganza, que bien oportunas y consoladoras eran aquellas miradas de simpatía y de amor de algunas fieles mujeres y del apóstol Juan. Y sin embargo, su fe estaba pasando una severa prueba. Recordemos que el más creyente de todos, el apóstol Pedro, dijo: Señor, ten compasión de nosotros. Era muy difícil explicarse por qué el que había venido para reinar solo el trono de David, como le dijo al ángel, tenía que sufrir de aquella manera. Recordemos que algún tiempo antes la misma Virgen había estado buscando a Jesucristo, porque decían sus parientes: está fuera de sí. Y no, la Virgen María no creía que estuviera fuera de sí,
en el sentido literal, como quizás creían los otros, sino fuera de sí, de su generosidad, de su amor, de celo y ahora del exceso que ha llegado a la cumbre, dejarse crucificar. Aquel que tenía tanto poder, ¿no sería un exceso de bondad? ¿Quién podría consolar a la Madre de Jesús Virgen en aquellas circunstancias? ¿Y quién podría mostrarle y recordarle al admirable plan de salvación de Dios? ¿Quién podría gozarse con ella cuando la mañana de la resurrección viniera a iluminar sus vidas? ¿Y quién podría consolarla otra vez cuando el misterio de la ascensión lo arrebatara de nuevo de sus manos? Pues había un discípulo que había calado más hondo que ninguno en la doctrina del Evangelio. Y la prueba del Evangelio que escribió muchos años más tarde, ningún otro refiere la conversación con Nicodemo. A este discípulo Jesús confía a su madre. Había parientes más cercanos, por eso Jesús une a aquellas dos almas piadosas en un lazo de obligación filial. Y con ello Jesús nos enseña a pensar en la tierra a la vez que en el cielo, en los deberes para con nuestros prójimos, empezando con nuestros familiares, con quienes la providencia nos ha unido, y de un modo más íntimo en esta Semana Mayor y en nuestros deberes para con esos seres que queremos, pues a todos ellos nos debemos. Las necesidades de los demás deben preocuparnos en todos los momentos de nuestra vida, mientras Dios nos tiene sobre la tierra, y que nuestra vida como redimidos es un tiempo de prueba, y como dice el mismo Señor, el que en lo poco es fiel, también en lo demás es fiel. Queridos hermanos, no debemos pues desentendernos de este mundo, sino ser fieles en las cosas de este siglo, en los deberes, en las oportunidades que Él nos da acá abajo para hacer el bien, a fin de que podamos ser hallados dignos de cumplir mayores responsabilidades allá arriba. Oremos juntos a la Santísima Virgen María. Virgen María, no bajes del Calvario, sigue acompañando a la Iglesia en la súplica que colabora con Cristo a engendrar la vida a todos los que solo por su sangre pueden recibir el perdón de los pecados. Sigue ejerciendo también tu maternidad sobre nosotros, que nos haces más hermanos de tu Hijo. Sigue de pie firme junto a la cruz, que la humanidad necesita tu testimonio de mujer fuerte, tu oración poderosa, tu ejemplo de fe inquebrantable y tu dulce presencia de Madre. Amén. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Leemos en las Sagradas Escrituras. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Hacia las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la palabra del Señor que nos narra la escena dramática de Jesús, en la que con su sufrimiento clavado en la cruz, con su cuerpo torturado, clama a Dios, su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos escuchar sin estremecernos esta palabra de labios de Jesús. ¿Cómo el Padre puede olvidarse de su Hijo? Jesús no solo sufre el tormento de la cruz, sufre sobre todo el escarnio de su pueblo. La muerte de Jesús fue decidida por las autoridades del momento. Los sumos sacerdotes lo acusaron de blasfemo, Roma de traidor. Su presencia molestaba e incomodaba a algunos. Esta cuarta palabra resuena en la historia cada vez que se oprime los derechos de los más débiles. Dios mío, ¿por qué ese número inmenso de niños a quienes se les impide nacer? ¿Por qué tantos pobres a quienes se les hace tan difícil vivir? ¿Por qué tantos hombres y mujeres víctimas de la violencia?
¿Por qué tantos ancianos y enfermos muertos a causa de nuestra indiferencia? O en nuestros días podríamos preguntarnos, ¿por qué tantas víctimas mortales de esta pandemia? ¿Por qué no pones fin a esta situación? El grito de Jesús es el grito del justo que sufre en el mundo ante un Dios que calla y que no interviene para salvarlo. Pero ese grito y ese silencio son la expresión más grande del amor de un Dios que quiere compartir en la experiencia del abandono, de la soledad, de la oscuridad, de la angustia, la compasión de un Dios que se complace en la debilidad para mostrar su fuerza y su poder. Con su grito, Jesús lleva al corazón de Dios el sufrimiento de todos los olvidados. Con su grito provoca la transformación de la injusticia en justicia, de la enemistad en el amor, de la enfermedad en la salud, de la soledad en cercanía de Dios a los que sufren. En la cruz del Señor encontramos los creyentes fuerza en la debilidad, gloria en el oprobio y vida en la misma muerte, como lo afirmó San León Magno. El Padre no está ausente, está presente más que nunca en el silencio, en el dolor de su Hijo, y por eso no prolonga la experiencia de la cruz. Él está presente y cercano y quiere que reconozcamos nuestra fragilidad y confiemos en Él. Puede ser más bien que seamos nosotros los que estemos ausentes o distantes de su presencia. Que Jesús nos permita clamar a Dios nuestro Padre aún en medio de las adversidades, para luego experimentar la luz, la vida, la gloria de la resurrección. Quinta palabra, tengo sed. Lo encontramos en el evangelista San Juan, en el capítulo 19, versículo 28, en el que nos cuenta que, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y que había allí un jarro lleno de vinagre, y que uno de los soldados, empapando una esponja en el vinagre y sujetándola a una caña, se la acercó a la boca. Cuando el evangelista nos dice que esto es para que se cumpliera la Escritura, nos preguntamos en qué parte de la Escritura está esto. Y probablemente se refiere al Salmo 69 en el versículo 22, donde dice el salmista, en mi comida echaron veneno y para mi sed me dieron vinagre. Esta experiencia de la sed de Jesús nosotros podemos relacionarla tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo físico porque es muy normal, natural que haya sentido sed por el cansancio, el peso de la cruz, el recorrido que había hecho, la inclemencia del sol. Todo esto lo lleva a sentir sed. Y esa sed física también la podemos nosotros relacionar con la sed que sienten muchas personas en el mundo. Recordemos que el Señor Jesús también nos dice en el evangelista San Mateo, en el capítulo 25, que todo lo que hagamos con uno de nuestros hermanos, lo hacemos con Él. Y hay muchas personas en el mundo que sufren, que pasan necesidades, los campesinos, los desplazados, los migrantes, los enfermos, los ancianos, tantas personas más que sienten la sed de Jesús. Encontramos incluso en estos tiempos, relacionándolo con lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, instituciones como clínicas y hospitales que tienen esa sed en la que no pueden atender a veces en lo más básico a los pacientes. Y vemos a unos dirigentes, a unos gobernantes, hoy tratando de hacer lo que hizo aquel soldado, darle algo de beber a estas instituciones. Tendríamos que preguntarnos por qué esperar a que sucedan cosas
como las que estamos viviendo, para darnos cuenta de la sed del otro, para darnos cuenta de las necesidades del otro. Pero también podemos hablar de esta sed de Jesús en lo espiritual, porque lo que Jesús nos propone en esta palabra es todo un estilo de vida, una llamada, un camino a seguir, que nos demos cuenta de que nosotros también debemos sentir esa sed que sintió Jesús, esa sed de que el reino de Dios se expanda por todas partes, que la buena noticia llegue a todos los confines de la tierra, que nos esforcemos por trabajar en ese volver a Dios, en ese retorno al Padre, en el que nosotros somos capaces de reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el hermano, reconciliarnos con la naturaleza, reconciliarnos con nosotros mismos, de volver a la fuente viva, de beber de esta fuente que es Dios, y que así se vaya manifestando en algo en nosotros esta sed que el Señor tiene. Pidámosle al Señor que nos anime, que nos llene de esperanza, que nos llene de confianza, y que en medio de nuestras limitaciones, de nuestras fragilidades, podamos responderle y tratar de calmar en algo esa sed que Dios tiene, esa sed que nos manifiesta esta palabra en la que hoy reflexionamos. Que nosotros, como nos dice el plan de pastoral de nuestra diócesis, caminando juntos, nos esforcemos en saciar en algo la sed de Jesús. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado o todo está cumplido. Nos relata el evangelista San Juan. En la cruz, Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Las palabras con que el Señor entrega su Espíritu manifiestan que muere realmente, e insinúa también la donación del Espíritu Santo, prometido en tantos momentos de su vida pública. Ha exhalado el Señor su último aliento. Los discípulos le habían oído decir muchas veces: Meus chivus est. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Juan 4:34. Lo ha hecho hasta el fin, con paciencia, con humildad, sin reservarse nada. Obedeciste hasta la muerte, y miren qué clase de muerte: muerte de cruz. Señor, era lo que más querías. Es más, era tu alimento de cada día, hacer la voluntad del Padre. Y lo logras. Sí, lo logras, Señor. A la vez querías darnos ejemplo y de esta manera mostrarnos el fin último de la vida cristiana, que no es otro, sino dar gloria a Dios, que consiste en conocerle y amarle como hijos suyos, cumpliendo su voluntad con obras del mejor modo posible. La meta de la existencia cristiana y el fin de la vocación cristiana es la participación en la santidad divina, en la vida de la Trinidad. Y esta unión presupone que la voluntad de la persona creada se una a la voluntad de Dios por el amor y quiera todo lo que Dios quiere. Por eso lo dejaste como petición en la oración más bella que nos enseñaste, el Padre Nuestro, y que repetimos diariamente. Allí nos invitas a pedir: hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo. Tercera petición. Y es allí, en la oración, donde descubrimos tu voluntad. Es allí donde pedimos la fuerza para cumplirla. Ese debe ser el fin de la oración. Descubrir tu voluntad y amarla. Descubrir tu voluntad y vivirla. Señor, hazme alma de oración. Ayúdame a darle un valor grande a la oración. Así terminaba la oración de Jesús. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerde, la voluntad de Dios es la llave para abrir la puerta y entrar en el reino de los cielos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermano y mi madre. Ese entrará. En nuestra oración personal, acudimos a la Virgen María y aprendamos junto con ella a exclamar de corazón su fiat voluntas tua. Hágase tu voluntad. De la cruz prende el cuerpo, ya sin vida, del Señor. La gente, considerando lo que había pasado, se vuelve dándose golpes de pecho. Ahora que estás arrepentido, promete a Jesús que, con su ayuda, no vas a crucificarle más. Dilo con fe. Repite una y otra vez: te amaré, Dios mío, porque desde que naciste, desde que eras niño, te abandonaste en mis brazos inerme, fiado de mi lealtad. Terminemos con esta oración final que hacemos en la hora tercia del Domingo de Ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Séptima palabra del Evangelio según San Lucas. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante la escena del Gólgota. En este Gólgota del sufrimiento, de la amargura y de las dificultades, la enfermedad y el dolor hacen parte del Gólgota de la humanidad. Y Cristo ahí. Todo el mundo había huido del Gólgota. Lo habían dejado solo con María, solo con su Padre, que no lo había abandonado. Hemos escuchado ya desde hace algunos momentos sus últimas palabras, que son para nosotros un testimonio, una enseñanza del magisterio de la cruz, testimonio y enseñanza de misericordia, de perdón, de solidaridad y sobre todo de una gran invitación a llenar, a saciar la sed de Dios mediante la conversión. Son las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, la hora en que el rito judío inmolaba el Cordero Pascual. Y ahí está Cristo, como víctima, sacerdote y sacrificio. He aquí, Señor, que estoy para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, mas aquí estoy.
como está escrito en tu libro, para hacer tu voluntad. Y esta palabra es la que se cumple aquí. No podía terminar el Señor su misión sin antes dar la última palabra de fiat a la voluntad de su Padre Dios. Ese Padre en el cual había confiado todo el tiempo. Ese Padre que había permitido por medio del Espíritu Santo que se hiciera y se manifestara ese querer, esa voluntad y esa acogida y esa disponibilidad a la acción de Dios con el fin de salvar a la humanidad. Detrás de Jesús está el Padre. Detrás de Jesús también está el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que es el amigo de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Es el Espíritu el que inspiró a Jesús esta palabra. Es el Espíritu el que inspira a cada uno de los hermanos a decirle sí a Dios. Es hermoso como el Evangelio comienza con esas palabras de la Santísima Virgen María cuando ella abre su corazón y su vientre a acoger el plan de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Ahora, en la etapa final de Jesús, ya no es María, aunque está ahí. Ahora es el mismo Jesucristo el que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él aprendió siempre a obedecer a Dios. Porque su vida, su testimonio, sus signos, sus palabras son un claro ejemplo de lo que hizo Jesús mientras estuvo entre nosotros. Entregar en manos de Dios todo lo que pensaba, todo lo que hacía, todo lo que tenía como proyecto realizar. Él nos invita hoy también desde la cruz, para que en medio de nuestros gólgotas personales, en medio del sufrimiento, en medio de la frustración, en medio de la enfermedad, podamos como Él decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el mismo Jesús que en el templo de Jerusalén había dicho a María: ¿acaso no sabías que debía estar en la casa de mi Padre? Es el mismo Jesús que en el Evangelio de San Juan también nos había dicho: mi único alimento es hacer la voluntad de Dios. Es el mismo Cristo quien ayer en el Getsemaní nos enseñaba que es primero hacer la voluntad de Dios y postergar todo lo demás. Ese mismo Señor es el que ahora, en la última palabra de su vida, nos quiere dar el legado de la entrega generosa, de la disponibilidad a la acción de Dios, a la obra de Dios en nuestra vida y en nuestras familias. Y es ahí, hermanos, cuando el sol, que hasta el momento había dejado de brillar, y es ahí cuando la oscuridad se había poseído toda la tarde, desaparece y comienza la luz de la resurrección. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, desaparece la muerte y comienza a amanecer el primer día de la semana. María, que ella nos ayude a hacer la voluntad de Dios como ella lo hizo y como se lo enseñó a su Hijo Jesucristo. Y no olvidemos, mis queridos hermanos, que en cada momento de nuestra vida, en cada dificultad, debemos siempre decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos recorrido y hemos meditado en nuestro corazón y en nuestra mente y hemos hecho oración a lo largo de la contemplación de estas 7 palabras del Señor. Una ocasión maravillosa para que todos ustedes en sus casas, con sus familias, también las hayan acogido y hayan visto cómo se manifiesta en la pasión, muerte y resurrección del Señor el amor misericordioso de Dios y cómo Él quiere ante todo nuestro bien, que podamos compartir su vida, que es vida de paz, de amor, de justicia, de solidaridad, de confianza en Dios, en Él y en nuestros hermanos. Quisiera simplemente, ya para terminar, decirles lo siguiente: el domingo de Ramos pasado,
En 2 oraciones de la Santa Misa le pedíamos al Señor que la contemplación de los misterios de la pasión y muerte del Señor fueran para nosotros enseñanzas, fueran para nosotros una enseñanza que es la que nos hace el mismo Jesús, que es nuestro Maestro, para que nosotros pudiéramos ponerlas en práctica, vivirlas y a partir de ello recibir del Señor todas sus bendiciones, todo lo que Él quiere que se dé en nuestra vida y en la vida de los demás y en la vida de todos juntos, en la familia y en la iglesia, eso que nos ha enseñado en las palabras de la pasión del Señor. Por eso los invito precisamente para que estas palabras sean una enseñanza para ustedes y así puedan vivir y acompañar a Jesús en sus vidas de cada día, de familia, de iglesia, de parroquia, de trabajo, puedan vivir ese seguimiento de Cristo que Él siguió con su cruz y que nos invita a nosotros también a seguirlo a Él con nuestra propia cruz. Por eso quiero darles a todos ustedes la bendición para que el Señor haga realidad en nuestras vidas todas estas enseñanzas de la pasión y nos inunden y nos transformen con todas las bendiciones que nos ha dado para siempre el Señor en su misterio de pasión, muerte y resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.